Vamos a seguir estudiando el pacto de sangre en la parte 2. En la primera parte vimos el pacto de sangre desde Adán, siguiendo por Abraham y luego llegando hasta el Señor Jesucristo, donde Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vimos los detalles del antiguo pacto y ahora veremos a continuación los detalles del nuevo pacto. El antiguo pacto de sangre fue la base sobre la que se fundó el nuevo pacto. Ahora podrá entender que cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, los discípulos supieron lo que Él quería decir. Ellos conocían el significado del antiguo pacto de sangre. Sabían que cuando cortaron el pacto con Jesús en ese aposento alto, habían entrado en el pacto más fuerte y sagrado que el corazón humano conoce. Jesús, la fianza o garantía. Jesús nos da un nuevo pacto, habiendo reemplazado y cumplido el antiguo pacto. Así como el antiguo pacto fue sellado con la circuncisión, el nuevo pacto queda sellado con el nuevo nacimiento. El antiguo pacto tenía el sacerdocio levítico. Ahora el nuevo pacto tiene a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Somos su sacerdocio real y santo. Pasemos por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El primer sacerdocio tenía un templo en el que Dios moraba en el lugar santísimo con el arca del pacto. En el nuevo pacto, nuestros cuerpos son el templo de Dios, su espíritu mora en nosotros. Jehová era la fianza o garantía del antiguo pacto. Jesús respalda cada frase en el nuevo pacto. Como dice en Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el gran intercesor del nuevo pacto. Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. Dios mismo se ató con un juramento con la fianza del antiguo pacto. El día en que Abraham ofreció su precioso hijo Isaac como sacrificio, Dios dijo: por mí mismo he jurado. Esto está en Génesis 22:16. Así como Dios respaldó el antiguo pacto con su garantía, de igual modo Jesús es la garantía de cada palabra del nuevo pacto. ¿Qué creencia tan fuerte deberíamos tener edificada sobre este fundamento? Los recursos del cielo respaldan a Jesús y a nuestro nuevo pacto. Vamos a ver ahora a continuación el contraste entre los dos pactos. Echemos un vistazo a los dos grandes pactos de la Biblia: el pacto abrámico, también conocido como el antiguo pacto, y el nuevo pacto. El antiguo pacto era entre Abraham y Jehová y se selló con la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto está en Génesis 17, del 9 al 11 y del 13 al 14. Este era el pacto abrámico. La ley que después se entregó mediante Moisés se convirtió en el método por el que se administraba este pacto, con sus establecimientos del sacerdocio,
los sacrificios, las ceremonias y las ofrendas. En el instante en que se quebró la ley, Dios proveyó la expiación o cobertura para restablecer el acuerdo roto. Pueden verlo en Éxodo 24. La palabra expiación no es una palabra del Nuevo Testamento. No aparece en el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Mientras que la expiación solamente nos cubre, la sangre de Jesucristo nos limpia por completo. En otras palabras, el antiguo pacto solo cubría el pecado. El nuevo pacto borra nuestro pecado. El antiguo pacto no nos da una comunión total con Dios, sino solo un tipo de comunión. A Israel le aportó protección y suplió sus necesidades físicas. Dios era el sanador de Israel, su protector y su proveedor. De igual modo, el antiguo pacto no ofrecía vida eterna o nuevo nacimiento. Era tan solo una sombra. Los sacrificios del templo no podían hacer que el hombre fuera santo. Por tanto, el antiguo pacto solo servía como la promesa del nuevo y mejor pacto que un día llegaría. Vayamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La sangre de los becerros y machos cabríos era incapaz de limpiar la conciencia de pecado del hombre. Alabado sea Dios, que hay un sacrificio que limpia la conciencia de pecado, para que el hombre pueda estar ante la presencia del Padre libre de condenación. Vayamos por favor a Romanos capítulo 5. Veamos lo que dice el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Dios se convierte en nuestra justicia o nuestra justificación a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos 3:26. Veamos a continuación el ministro del santuario. El antiguo pacto fue sellado con la circuncisión, la sangre de Abraham. Este nuevo pacto queda sellado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo hecho por el hombre una vez al año para ofrecer sacrificios de sangre por los pecados de la nación. Si el sumo sacerdote no hacía sus tareas, el pueblo no tenía otra manera de llegar a Dios. En el nuevo pacto tenemos un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo, que nunca fallará a su pueblo. Él es el ministro del verdadero tabernáculo, el cual no constituyeron manos de hombres, sino el Señor mismo. Vayamos a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El sumo sacerdote del antiguo pacto era un mediador terrenal entre Israel y Jehová. Bajo el nuevo pacto, Jesús se convirtió en nuestro mediador ante Dios, una función que exploraremos más adelante en otros estudios. Veamos a continuación un estudio del libro de Hebreos. El libro de Hebreos presenta varios contrastes vitales. Tenemos el contraste entre Moisés y Jesús, el de Aarón, el sumo sacerdote, y Jesús, el nuevo sumo sacerdote, y el contraste entre la sangre de los becerros y los machos cabríos
con la sangre de Cristo. No es solo un contraste de sangre, sino, como mencioné en el capítulo anterior, es también un contraste entre dos tabernáculos, uno hecho por el hombre y el otro que existe en el cielo. En este último tabernáculo, Jesús entra y se sienta como nuestro sumo sacerdote. Su hogar es el lugar santísimo celestial. Veamos en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24 lee: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué hermoso! Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año y podía estar tan solo el tiempo suficiente para realizar la ofrenda de expiación. Esto lo pueden ver en los versículos 21 al 23 de Hebreos 9, que nos habla de cómo el sumo sacerdote limpiaba con sangre el tabernáculo y todos los vasos. Leamos el versículo 21, por favor, al 23 de Hebreos capítulo 9. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Este es el clímax de todo. Esto nos permite ver el contraste entre cómo ve Dios la sangre de Cristo comparada con la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Cuando lleguemos a valorar la sangre de Cristo del mismo modo que Dios la valora, nunca cabrá en nuestra mente el problema de nuestra modesta posición ante un Dios santo. Lo vuelvo a repetir. Cuando lleguemos a valorar la sangre de Cristo del mismo modo que Dios la valora, nunca cabrá en nuestra mente el problema de nuestra modesta posición ante un Dios santo. Sigamos viendo el nuevo mediador. Bajo el antiguo pacto, la sangre de un becerro y machos cabríos solo servía para cubrir nuestra naturaleza pecaminosa, pero la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, como dice Hebreos 9:14, para que podamos estar en la presencia del Dios vivo, libres de condenación. Como Dios aceptó la sangre de Jesús cuando Él la llevó al lugar santísimo celestial, Jesús se ha convertido, mediante este hecho, en el mediador del nuevo pacto. Como dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin un mediador no hay ninguna base sobre la que el hombre pueda posicionarse ante un Dios santo. El hombre natural realmente es un fugitivo. Como dice Efesios 2:12, que describe una triste condición, como sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con el nuevo pacto, Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre caído. La sangre de los becerros y de los machos cabríos no eliminaba el pecado, simplemente lo cubría temporalmente. Pero cuando Cristo vino, redimió a todos los que habían puesto su confianza en esa sangre animal. Así que, dice Hebreos 9:15, pasemos por favor, Hebreos 9:15, que estamos aquí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios eran como un pagaré que Jesús más tarde haría efectivo en el Calvario. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra para hacerse pecado, estaba guardando su pacto con Israel al poner sobre Jesús todos los pecados cometidos bajo el antiguo pacto. Fue el plan de Dios
que, al aceptar a Jesús como su Salvador, Israel pudiera entrar en su redención prometida. Él quitó de en medio el pecado. Este es el corazón del libro de Hebreos. Bajo el antiguo pacto el pecado era cubierto. La sangre que cubría en la expiación era la única vía disponible para los israelitas. Pero bajo el nuevo pacto los pecados no son cubiertos, sino quitados de en medio, son redimidos. Es como si nunca hubieran estado. ¡Qué maravilloso! Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Estamos aquí. Versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Maravilloso. Cuando vemos la expresión en la consumación de los siglos, también se podría expresar como donde se juntan los dos mundos o siglos. La cruz es donde terminó el antiguo método de estimaciones y donde comenzó el nuevo pacto. Lo que había entre el hombre y Dios era la transgresión de Adán. Jesús quitó eso de en medio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Jesús resolvió el problema del pecado e hizo posible que Dios remitiera legalmente todos los pecados que jamás hayamos cometido, nos diera vida eterna y nos hiciera nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, 17 y 18. Veremos a continuación el sacrificio único. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12, donde lee: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio único de Jesús lo cambió todo para los creyentes judíos. Este nuevo pacto significaba un cambio en el sacerdocio que probablemente dejó a muchos israelitas sintiéndose como sin techo al salir de la seguridad y la tradición del templo para predicar en las calles o asistir a pequeñas reuniones en las casas. El nuevo pacto puso fin al sacerdocio de animales como sacrificios de sangre en el lugar santísimo. Fue el final del día de la expiación, el día anual de la humillación y expiación por los pecados de la nación, cuando el sumo sacerdote apartaba sus ornamentos oficiales y llevaba consigo la sangre sacrificial al lugar santísimo para hacer sacrificios por él mismo, por el sacerdocio y por todo el pueblo. Fue el final de la práctica de seleccionar 2 machos cabríos, uno para sacrificarlo a Jehová y otro para convertirlo en el chivo expiatorio que llevaría los pecados del pueblo al desierto. Vayamos por favor a Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo, donde se derramaba la sangre sacrificial sobre el propiciatorio, del resto del templo, se rasgó en 2. Ese fue el final de la existencia del lugar santísimo en la tierra. Fue el comienzo de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Como dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hebreos capítulo 9, por favor. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús llevó esta sangre divina al lugar santísimo, en un nuevo tabernáculo, uno no hecho a mano, sino en el cielo. Fue un sacrificio único. Veamos a continuación tres grandes palabras. La primera de ellas es remisión. Esta es una de las grandes palabras del nuevo pacto. Es limpiar algo de tal forma como si nunca hubiera ocurrido. Cuando se disuelve un ejército, por ejemplo, queda remitido, deja de existir. Cuando Dios remite nuestros pecados, también son borrados como si nunca hubieran sucedido. La palabra remisión nunca se usa en las Escrituras a menos que sea en conexión con el nuevo nacimiento. Al convertirnos y hacernos cristianos, nuestros pecados fueron perdonados sobre la base de nuestra relación con Cristo y su intercesión por nosotros. Cuando acudimos a Cristo como pecadores, le aceptamos como Salvador y le confesamos como Señor, todos los pecados que hubiéramos cometido son borrados. El nuevo nacimiento, todo lo que habíamos sido, deja de ser y se produce una nueva creación en lugar de la antigua. La palabra para remisión se traduce 7 veces en las epístolas como perdón o redención. Por ejemplo, dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos encontrar casos similares en Lucas 24:47, Hechos 2:38, Hechos 26:18 y Colosenses 1 del 13 al 14. La remisión de los pecados es en lugar del chivo expiatorio que desaparecía con los pecados de Israel una vez al año bajo el antiguo pacto. Gracias a la sangre de Cristo, nuestros pecados son remitidos y nosotros somos recreados. La otra palabra es perdón. Cuando el pecador acepta a Cristo como Salvador, su espíritu es recreado y sus pecados son remitidos. Pero, si se es ignorante, se puede permanecer con una conciencia de pecado. Sobre la base de su relación como Hijo de Dios y sobre la base del ministerio de Jesús a la diestra del Padre, encontramos el fundamento para el perdón de cualquier pecado que hayamos cometido. Los primeros 2 capítulos de Primera de Juan tratan este gran asunto del perdón. Cuando un hijo de Dios comete pecado, no rompe su relación con Dios, simplemente rompe la comunión, del mismo modo que lo hacen una esposa o un esposo cuando se dicen palabras hirientes. Se rompe la armonía del hogar, pero no la relación de matrimonio. En la mayoría de los casos, esta ruptura se puede restaurar pidiendo perdón. Lo mismo es cierto entre un cristiano y Dios su Padre. En el momento que pecamos, nuestra comunión con el Padre se rompe, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9. En Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa notable expresión, el justo, está envuelta con el maravilloso don de la gracia. La tercera palabra es expiación. El antiguo pacto tenía la ley, la cual llamamos la ley mosaica,
que era el sacerdocio, los sacrificios y las ordenanzas. Cuando se quebrantó la ley, como era obvio que sucedería, ya que Israel estaba espiritualmente muerta, se ordenó el sacerdocio para hacer una expiación o una cobertura para ellos. Los israelitas no tenían vida eterna. Eso no llegaría hasta que Jesús los redimiera, como a nosotros, mediante su crucifixión y resurrección. La llegada de la vida eterna es el mayor acontecimiento en la experiencia de cualquier ser humano. En el gran día de la expiación ocurrían dos cosas destacadas. En primer lugar, rodeado de extremas precauciones, el sumo sacerdote llevaba la sangre de un animal inocente al lugar santísimo, donde lo rociaba sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto que contenía la ley quebrantada. Al hacerlo, hacía que Israel estuviera cubierta por sangre durante un año. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, como lee Levíticos 17:11. Era la vida de un animal inocente rociada sobre la espiritualmente muerta Israel. En segundo lugar, estaba el chivo expiatorio. Aarón traspasaba los pecados de Israel sobre la cabeza de un chivo expiatorio, el cual era liberado al desierto para ser devorado por las bestias salvajes. Durante otro año, Israel era libre, cubierta por la sangre, y sus pecados eran borrados. Muy bien, para terminar esta tercera parte vamos a ver las tres bendiciones. Encontramos tres maravillosas bendiciones en el nuevo pacto. Primero, la justicia. En primer lugar está la justicia que Dios imparte a cada cristiano como miembro del nuevo pacto. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios le imparte la justicia de Cristo en el mismo instante en que nace de nuevo. Esto lo da una posición en la presencia del Padre idéntica a la posición de Jesús. Como nunca hemos conocido una libertad así, tendemos a retirarnos de esta nueva justicia que hemos encontrado, pero después de un tiempo se va haciendo parte de uno. Usted comienza a ver a otros hombres y mujeres que se levantan y actúan como Jesús. Parece que no tienen conciencia de inferioridad ante el Padre, porque no tienen conciencia de pecado. Si usted cree la Biblia, que Jesús es su justicia y que es una nueva criatura en Él, tampoco tendrá conciencia de pecado. Jesús retira el pecado por el sacrificio de sí mismo, y la única consecuencia de pecado que usted tiene que tener será cuando haga algo que no es correcto. Cuando eso ocurra, puede usar la sangre y la defensa de Jesucristo. Desgraciadamente, desde la Reforma Protestante, las iglesias han tenido tendencia a magnificar la conciencia de pecado. Hemos predicado del diablo, hemos predicado de nuestras propias debilidades e injusticias, hemos mantenido el pecado de las personas delante de ellas de forma tan continua que se ven a sí mismos como unas pobres y débiles lombrices en la tierra. Demasiados evangelistas vienen a nuestras iglesias queriendo lograr resultados. Predican con la intención de hacer que la congregación entera caiga bajo condenación y acuda al altar, todo para edificar su reputación ante el predicador como gran evangelista. Al hacerlo han enseñado incredulidad, han enseñado todos menos el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Es esto, que Jesús, gracias a su sacrificio sustitutorio, puede declarar que Él mismo es nuestra justicia desde el momento en que creemos en Él. Esto es el milagro más sorprendente que podemos concebir, que Dios Padre imparte justicia a los creyentes en el momento en que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador. Para ganar a Cristo, decía Pablo en Filipenses 3, 8 y 9, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando usted aprenda a caminar como Jesús caminó, sin ninguna conciencia de inferioridad ante Dios o Satanás, desarrollará una creencia que asombrará al mundo. ¿Sabe lo que obstaculiza nuestra creencia en la actualidad? Que antes de acudir a Dios, escuchamos al diablo. Por tanto, acudimos a Dios con un sentimiento de inferioridad, con el mensaje del diablo resonando en nuestros oídos. Demasiados cristianos viven en un temor continuo a Satanás. No se atreven a declarar que son libres, no se atreven a hacerle frente al diablo. La justicia que Dios Padre nos ha impartido debería ser que no tuviéramos temor en la presencia de Satanás. Cuando dudamos de la integridad de la palabra de Dios, le robamos a la obra de Jesucristo su eficacia y nos quedamos sin poder ante el adversario. La justicia de Dios nos ha sido impartida no como una experiencia, sino como un hecho legal. Esta es la verdad más tremenda que Dios nos ha dado en la revelación paulina. El corazón del nuevo pacto es el hecho de que Dios Padre nos hace semejantes a Él. Si Dios declara que usted es justo, ¿qué hace usted condenándose a sí mismo? La siguiente palabra que vamos a ver es la unión. Otra bendición que trae el pacto es su unión con Dios. Cuando Abraham y Dios cortaron el pacto, se hicieron uno. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Usted es un compañero de Cristo. Él habita y mora en usted. Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. El pacto de sangre le llevó a Pablo a renegar de sí mismo y adoptar profundamente a Cristo como su nueva vida. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, declara 1 de Juan 4:4. Vayamos por favor un momento a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús enfrentó al diablo y le venció por nosotros, deshizo sus obras. Vayamos por favor a Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Además, Jesucristo le despojó de su autoridad al adversario. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículos 20 al 22. Lucas. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, dice Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Jesús le quitó al diablo su armadura. Como cristiano, usted puede estar tan tranquilo y sin temor en la presencia del infierno mismo y del diablo mismo, como le estaría en presencia de cualquier otro ser inferior. ¿Por qué temer al diablo? ¿Por qué no estar ante el mundo como un conquistador? Usted está en una relación de pacto de sangre con el Dios Todopoderoso. Cuando nació de nuevo, entró en pacto con Él. Los hombres fuertes de David eran símbolos de lo que podrían llegar a ser los cristianos. La Escritura nos dice que uno de sus hombres mató 800 soldados enemigos en un solo día. ¿Es usted participante de la naturaleza divina? Sí, como dice 2 de Pedro 1:4. ¿Es usted hijo de Dios? Sí, como dice 1 de Juan 3:2. ¿Le ha dado Dios Padre su justicia? Sí, como dice Romanos 3:26.
Es Dios su justicia, ciertamente, como dice 2 Corintios 5:21. ¿Le ha dado Él derecho legal a usar el nombre de Jesús? Sin duda alguna, como dice Juan 16:23. ¿Se da cuenta del tipo de hombre o mujer que es usted? Usted no es un hombre débil o pobre. Póngase en pie como un hijo de Dios que es. Este es el reto. Tenemos que vencer el efecto de las falsas enseñanzas. Durante generaciones, muchos pastores nos han hablado y tratado como pecadores. Muchos de los antiguos himnos comienzan de manera bella, pero antes de terminar quedamos como enclenques que viven bajo la esclavitud de nuestro pecado y nos dejan así. En casos así, Cristo pasa casi desapercibido para nosotros. Veamos la palabra identidad. La tercera bendición que encontramos en el nuevo pacto es la identidad. El objeto de la revelación del nuevo pacto es que sepamos quiénes y qué somos en Jesucristo. Quizás se pregunte, pero la verdad que yo me siento un hombre débil. ¿Qué dice Dios? Piense en el argumento y conclusión del libro de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12:2. Mientras se mire solo a usted, no conseguirá nada. Será como Pedro cuando intentó caminar sobre las olas con Jesús. Al principio no se hundía, pero en el instante en que apartó su mirada de Jesús y observó las olas, las circunstancias, comenzó a hundirse, como dice Mateo 14, del 25 al 31. Usted está conectado con el Dios Todopoderoso. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Esto es lo que le da su posición legal ante Dios Padre, su lugar en el pacto. El Evangelio del Señor Jesucristo es esto, que toda la capacidad, gloria y fortaleza del cielo están a disposición del creyente. Este es el hecho más milagroso que el mundo ha conocido jamás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, como dice Primera de Pedro 4:11. Y en Filipenses 4:13, este magnífico versículo de Filipenses 4:13 lee: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el desafío para nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Romanos capítulo 5, para ir terminando. Y en el versículo 17 leemos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso, damas y caballeros, debemos reinar como reyes a través de Cristo y con Cristo. ¿Cómo? ¿A través de mi justicia? No. Si cree en Jesucristo, entonces Él ya es su justicia. Y si Él es ya su justicia, lo único que tiene que hacer es salir al mundo y actuar en consecuencia. Atrévase a liberar a Dios en su vida. Es hora de atrevernos como hijos de Dios a liberar a Dios en nuestras vidas, porque estamos en una relación de pacto con el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas, los prospere y los llene de entendimiento en el conocimiento de su voluntad.